Dicen que Paolo Roca le gusta recibir a la gente en su casa de Martínez, a veces con el delantal porque le gusta cocinar. Roca habló de la cuestión de la industria, Sí. de la apertura y el daño. Macri no tanto. Hay que entender que Paolo Roca tiene un hemisferio petrolero gracias a Macri. No existía el petrolero Roca antes de Macri. ¿Cuál es el plan B efectivo de Paolo Roca? A Macri sí le gustaría que con este Adorni hoy incinerado en público, el nombre de Marín vuelva a estar sobre la mesa de discusión. Sí. Roca piensa que Milei la choca, pero al mismo tiempo piensa que no es por el lado del peronismo Claro. la salida. Pero Brito evidentemente empieza a dar movimientos, trata de ordenar una especie de dispositivo político para dar el próximo paso. Es una situación difícil para el gobierno, para Caputo, para Milei. Por eso digo, hay un tufillo al fin de la convertibilidad, ¿no? Esto es Carne Política Cruda, episodio 8, Política y Poder, el espacio que tenemos todas las semanas con Pablo Toto Ibáñez dentro del ciclo de Se Viene. Suscríbanse si están ahí antes de empezar. Hay un montón de información hoy que vamos a compartir con Pablo. Toto, ¿cómo andás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, acá ¿Todo andamos. tranqui? Bien. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Y hay un par de personajes que se juntaron, que hacía rato me parece que no se juntaban, o por lo menos hacía rato que no tenían la decisión política de dar a conocer el encuentro Sí. que tuvieron. Viste que a veces las reuniones son importantes porque ocurren, pero a veces son más importantes cuando trascienden. Y en este caso particular, naturalmente estamos hablando de la reunión de Mauricio Macri con Paolo Roca hace 15 días aproximadamente en la casa de Martínez, del dueño de Techin, porque Macri apareció con varios dirigentes de la política. No parecía una reunión, che, nos juntamos nosotros a tomar algo y hablar. Macri Sí. apareció con dos tipos de la política, con D'Andrés y con Darío Nieto. Me dijeron que iban a ir con alguien más, pero que finalmente no pudo ir porque estaba de viaje. Ujú. Digo, en los gestos Sí. me hace acordar a cuando fueron Mazot y Monzó a ver a Axel Kicillof, que no fue tan importante lo que se habló, pero sí fue importante que haya existido la reunión. Bueno, acá, importante la reunión, hablan seguido, no se ven tan seguido, pero que haya trascendido y el impacto que tuvo esa trascendencia más los personajes. Sí, dicen que Paolo Roca le gusta recibir a la gente en su casa de Martínez, a veces con el delantal porque le gusta cocinar. Sí. Hay varios dirigentes del peronismo que comieron, parece, las pastas de Paolo Roca. No es que Paolo Roca cocina, dice, si tiene 3 cocineros después cuando entras, te das sí. cuenta que no es que, claro, pero le gusta esa pose de anfitrión, ¿no? Sí. Y estaba Roca con Javier Álvarez Martínez, que es la mano derecha hoy, ¿no? Un directivo muy importante de Roca. Te diría, dentro del mundo Techin, por un lado lo tenés a Roca, por supuesto, el número 1. Después está Javier Álvarez Martínez y después está David Uriburu, que es más conocido, es el vicepresidente de la UIA y es el que puso a Martín Rapalini como presidente de la UIA. Pero digamos, cuando se piensa en el poder de Roca, sus 2 lugartenientes, bueno, uno de ellos estaba ahí en esa reunión. Había algo importante, seguramente se habló de la situación de Techin, de las importaciones, ¿no? Y trascendió a través de Clarín, trascendió a través de La Nación. Hay mucho para charlar de esa reunión. Sí, primero el detalle de los personajes y que haya trascendido. Cada uno dice su versión de que no la operaron, digamos, que fue que al haber pasado 2 semanas fue como una especie de va pasando de boca en boca y en algún momento alguien lo cuenta, porque estuvo bien contado en el sentido de que estuvo como un evento positivo Sí. y que naturalmente fue leído con preocupación por el gobierno. Pero una observación que me hacen es, Roca habló de la cuestión de la industria, Sí. de la apertura y el daño, es Sí. el caso Techin. Macri no tanto, Mm, ¿sí? Como que ese es un asunto mm. de Roca que Macri hay que ver si está, si tiene muchas objeciones o no respecto a lo que hace el gobierno. Son hijos de la patria contratista, ¿no? Por Los dos. supuesto. Los dos. Por eso digo que ahí... pero me pareció Sí. me pareció un punto como diciendo, se habló de esto, sí, pero fue Paolo el que habló de Claro. eso. Bueno, Macri quiere preservar el lugar del dirigente político que todavía tiene vínculo con Milei, que no sé si lo tiene. Bueno, la última vez que hablaron Mauricio Macri y Javier Milei fue el 1 de noviembre.
Desde entonces no volvieron a hablar. Quizá puede haber habido algún mensaje, pero no hubo una conversación ni un encuentro entre ellos dos. Pasó mucho tiempo. Bueno, fue aquella famosa reunión de Olivos donde claro, Macri entra a sugerir claro, algunos cambios y se va con Adorni como jefe de gabinete, con un tuit que con el tiempo se volvió casi una pieza de estrategia política porque se cumplió de alguna manera lo que él estaba diciendo. Pero me quiero quedar acá. Roca, hablando de la situación del daño sí, de la apertura, Macri no involucrándose como un cruzado al respecto, pero sí coincidiendo los dos sobre la cuestión de la necesidad de un espacio que comparte la estructura, el andamiaje del pensamiento libertario, pero no ni la profundidad, ni la aceleración, posiblemente ni la forma, ni los personajes. Es decir, hay que pensar un espacio racional. Esa era la sí, definición. Y eso me parece sintomático, las dos cuestiones, que Macri no abrace abiertamente la bandera de Roca, pero sí los dos coinciden en que es necesario una gestualidad política, y explica para mí por qué Macri fue con dirigentes y por qué estaba con su mano derecha Pablo Roca. Hay que pensar en un espacio racional. Esa palabra se la habían mencionado también a Monzó, alguien, algún empresario, creo que lo comentamos acá, de los que ganan, que le dijo, armen algo racional. También uno podría decir, hay que pensar en un plan B. Sí, sí. Hay que pensar en un plan B si Milei la choca, ¿no? Y ahí es importante, me parece, porque Roca y Macri tuvieron muchas idas y vueltas. En su momento fueron muy cercanos. Hay que entender que Paolo Roca tiene un hemisferio petrolero gracias a Macri. No existía el petrolero Roca antes de Macri. La resolución 46 de Juan José Aranguren, que le permitió a Techín invertir en Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, en un yacimiento de gas, fue el inicio de este Paolo Roca con una pata en Vaca Muerta. Después era tanta la ventaja competitiva en ese momento. Es cierto que Techín invirtió y mucho, 2.500 millones de dólares de entrada, después hasta 3.500, pero era tanta la ventaja competitiva que cuando el experimento de Macri se empezó a consumir en el poder, tuvieron que eliminar la resolución 46 y hay un juicio por eso, de Techín contra el Estado, ¿no? Entonces, Macri y Roca se conocen mucho, como decíamos, son parte del mismo, si querés, árbol genealógico, si lo pensás en términos de poder, de obra pública, pero al mismo tiempo terminaron mal en algún momento. Estuvo esto, la resolución 46, que la frenaron, y estuvo la causa Cuadernos, claro, también, que metió muchísimo ruido. Ahora los une el espanto, entonces uno podría decir que es... Nunca mejor dicho. Claro. Nunca mejor dicho. Y es interesante... Insisto, que se haya trascendido, pero es interesante el concepto, ¿no? Sí. Y algo que a Macri lo hace sentir importante, sí, con o sin razón, que empieza a sonar de otra manera, dice él, su teléfono. El martes, en la oficina de Olivos, recibió al embajador de la Comunión de la Unión Europea, un danés que se llama Erik Hoeg. Y lo que le van a preguntar, y tiene un poco que ver con esto de la racionalidad, es decir, ¿dónde estamos parando? ¿Para dónde va esto? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el PRO? Y Macri viene diciendo que el PRO va a hacer algo. Sí. Insiste todavía con la idea del PRO va a tener un candidato propio a presidente. Este punto lo vamos a dejar cuando hablemos de reforma política, porque cuando uno ve la reforma política del gobierno eliminando la PASO, le está diciendo a Macri, eliminamos la PASO, o te vas solito por afuera, o venís y te subsumís y te sometés al designio de la lapicera de Karina. Digo que sí, las derivaciones son múltiples en ese sentido. Sí, y te hablo de un nombre que se mencionó en esa reunión. Sí. Horacio Marín, el presidente de YPF, que Macri quería como jefe de gabinete el día que fue a Olivos y se enteró que lo rajaban a francos y asumía a Adorni. Volvió a mencionarse ese nombre de Horacio Marín, porque Horacio Marín viene de Techín. Viene de Techín, claro. Y ahí, creo que esto en algún momento lo hablamos, hay
dos bibliotecas distintas. Una dice, Horacio Marín es un empleado de Roca dentro del gobierno de Milei. La otra dice, no, Horacio Marín se fue de Tecpetrol porque tenía un techo su crecimiento. Por encima suyo hay alguien que se llama Ricardo Marcus, que es el CEO de Tecpetrol. Se fue diciendo, si me quedo con Roca no voy a trascender. Y se fue. Y es más, cuando llegó YPF empezó a hacer alianza no con Techín, sino con Bulgeroni en algunas disputas. Entonces, Roca parece que tiene buen concepto de Marín, pero no lo considera un delegado suyo en el gobierno de Milei, al contrario, lo considera más bien que alguien que se dio vuelta y hoy tiene la camiseta puesta de Javier Milei, de los libertarios. Ahora, a Macri sí le gustaría que con este Adorni hoy incinerado en público, el nombre de Marín vuelva a estar sobre la mesa de discusión. Sí, yo recuerdo que en aquel momento Marín mandó a decir que no le habían dicho nada, que él no formaba parte de ninguna conversación y hay que mirarlo ese detalle por la intencionalidad de Macri. Sí. Siempre está la expectativa de intervenir, de tener algún nivel de intervención. El famoso takeover que se anunció demasiado pronto y nunca se concretó. Y que no ocurrió. Y que es el reproche recurrente de Macri, que en algún momento, ¿te acordás? Cuando Milei dijo, vamos a hacer acuerdo con el PRO en todo el país, y Macri dijo, bueno, armemos una comisión, una mesa de trabajo, 5 tuyos, 5 míos, y a los 3 minutos le decían, esa mesa no va a funcionar, olvídate, vos no disponés, no fijás los tiempos. Bueno, está todo el tiempo en ese tránsito la situación. Y también la pregunta es, ¿qué empiezan a mirar? Porque lo dijimos en algún momento, que Roca, por lo menos a mí me dijeron del mundo Patricia, que cuando decía Patricia como plan B, sectores empresarios, y un sector empresario que estaba o que se veía detrás del impulso a Patricia Burri era justamente Paolo Roca. Sí. Entonces, Roca, ¿qué quiere? Digamos, o quiénes quieren, o cuál es el plan B efectivo de Paolo Roca. Bueno, ahí me parece es una gran pregunta, porque a ver, esta reunión todo indica trasciende por el lado de Macri, además porque Roca es el hermetismo puro, es la lógica política del grupo Techín. Nunca aparece nadie filtrando nada, salvo algún momento donde hay un negocio en discusión y aparece alguna nota con las quejas de Roca, como fue en su momento con el gasoducto de Río Negro, donde decían cierro Valentín Alsina. Pero es difícil que Roca haga trascender esta reunión. Macri tiene un interés mayor. Roca seguramente dio el aval para que esto trascienda en este contexto. Y de lo que se habla, me parece, y por eso está bien la comparación que haces, coincido con Kicillof, Monzó, son reuniones muy distintas, pero es en un momento donde el gobierno da signos de agotamiento muy claros, desde lo político y desde lo económico. Las dos cuestiones, desde lo político, en la encerrona, sin poder concentrar la iniciativa. Desde lo económico hay un dato de esta semana devastador para el gobierno que prende fuego el relato, que es la caída de la actividad económica. 2,6% con respecto de febrero con respecto a enero, 2,1% con respecto al año pasado. O sea, medilo con lo que quieras, la actividad económica cae, no crece. O sea, si crece son 3 sectores de los que venimos siempre hablando: hidrocarburos, minería, agronegocio, intermediación financiera. Sí. Pero la economía empieza a caer y lo empieza a reflejar el dato del INDEC. Sí, son datos de febrero. Para mí hay un dato que es adicionalmente muy interesante, que lo contó ayer Emiliano Estrada, sí, una consultora que trabaja con datos económicos, que es la deuda flotante del mes de marzo. Que si se pagase la deuda flotante del mes de marzo, lo que se contó como superávit sería un déficit de casi un billón de pesos, digamos, como que eso que siempre se discutió sobre si contaba intereses capitalizados, sí, o no, a la hora de, alguien decía un poco paradójicamente, los catadores de déficit o superávit. Bueno, ahora hay un dato más concreto, que si se hubiese pagado todo, el déficit hubiese sido muy alto. Y acá te abro dos puentes, dos puertas simplemente como para dejarlo, sí, y en algún momento nos va a llevar. Javier Milei autorizó 2 acciones que me parece que no son menores. Una es la asistencia por anticipo o participación a las provincias, pero otra aumentó
bastante aceleradamente los ATN. ¿Para qué los ATN? Directamente para financiar obra pública. Está casi culposamente diciendo, pongo ATN en obra pública porque sé que se tiene que mover la economía. Y alguien hoy hablando con el tema del gobierno, Macri y demás, me había contado, Mauricio está hablando con Toto Caputo. Y Toto Caputo, que el año pasado era el que decía permanentemente, Javier es un fuera de serie, hoy está un poco más confuso diciendo, yo planteo cosas y no escucho del otro lado consideraciones o apertura de Javier para hacer algunas cosas. Las cosas que dicen, que plantea Toto Caputo, es que hay que soltar un poco los números y activar porque la microeconomía requiere algún nivel de intervención. Bueno, paradójicamente hay dos cosas que ocurrieron. Anticipos para salvar a las provincias, y esto de ATN, aunque sea muy menor, es como una señal de decir, che, pongamos un poco guita ahí a ver si movemos un sector hipersensible como es la actividad económica. Bueno, es una situación muy complicada, ¿no? Entonces sí, el gobierno toma nota, porque acá la gran pregunta es, ¿cuál es el motor de la recuperación económica? ¿No? Y las respuestas son todas negativas. Uno puede decir vaca muerta, otra vez, puede decir la minería, uno puede decir el agronegocio, pero me decía Rodrigo Sarazaga, sacerdote, politólogo, el conurbano no entra en Añelo, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el problema y lo están viendo todos. Esta semana hubo una entrevista para mí muy sintomática, que es la que dio Roberto Frenkel con Maxi Montenegro, donde dice, esto está atado, colgado de un pincel, pasa algo y esto no termina bien, lo compara con el final de la convertibilidad. Digo, cada vez es más alguien muy crítico del kirchnerismo, crítica de la convertibilidad también. Entonces, todo eso me parece que hace sistema en este momento, y lo interesante, por mi parte, para terminar con Roca, es Roca, y esto es información que me dio alguien que estuvo con él este año, hace no tanto, Roca piensa que Milei la choca, pero al mismo tiempo piensa que no es por el lado del peronismo la salida para la Argentina. No es Kicillof, no es ningún candidato del peronismo, no es nadie que tenga que ver con el kirchnerismo, con el cristinismo, supongo que Massa tampoco. Entonces, para Roca el plan B viene del lado del antiperonismo. Y en ese sentido tiene la pregunta que Macri dice que Roca le hizo, ¿vas a ser candidato? Yo te diría, si Macri le hubiera dicho sí, le generaba un problema a Roca, porque Roca yo creo que ya tiene una candidata en realidad. Claro. ¿Ya mostramos el video? No. Bueno, vamos a mostrar el video porque Diego está haciendo una referencia a Patricia Bullrich, que ya lo hablábamos hoy de ese vínculo, pero hubo hace un par de meses una actividad compartida en un momento en que la relación entre Roca y el gobierno estaba mal. Pésima. Pero Patricia Bullrich justamente se mostró ahí. Bueno, alguien que estuvo en la organización de ese encuentro que ahora vamos a ver me dijo, hasta último momento nadie del gobierno confirmaba asistencia al encuentro de ProPymes, que es algo que todos los años organiza Techin. ¿Quién fue? Patricia Bullrich. A ver. Nos encontramos, decimos, para muchas de las empresas hay presión importante, hay dificultades, sin ninguna duda. ¿Cuáles son los factores que afectan nuestra cadena? Bueno, por un lado, el consumo interno, después de la caída del 24, una mejora en la primera parte del 25, pero ahora decimos, los datos de octubre de producción industrial, es un tema general, están un poco por debajo de lo de octubre del año pasado. Entonces hay un tema de actividad. Segundo tema es la capacidad de penetrar en otro mercado de exportación. Lo que ha pasado con el primer año de la administración americana ha sido una revolución en el mundo del comercio mundial y también de la relación estratégica entre los bloques, entre los países y en la competición entre China y Estados Unidos. Pero las acciones sobre los aranceles tomadas por Estados Unidos, donde los aranceles han ido para nuestra cadena de valor, muy relacionada con el acero, han ido al 50% para la totalidad de nuestro producto y de todo lo derivado del acero. Esto obviamente ha afectado. También ha habido una reacción a cadena. Europa, con el CBAM, con la salvaguarda para todo el producto de acero al 50%
plus cuota, ha introducido barreras importantes. México, Canadá han hecho lo mismo. Nosotros mismos como grupo hoy... Ahí está. ¿Qué dice Pablo Roca? Cayó la industria, la industria está yendo mal. Está diciendo octubre, este encuentro fue en noviembre, de ahí para acá todo empeoró. Todo empeoró. Todo empeoró. Y por otro lado, todos ponen aranceles, menos nosotros. Aranceles de Trump, que lo sufrimos en Argentina porque Trump le pone arancel al acero de Techín, al acero argentino. Y después dice, mirá lo que hizo México, mirá lo que hizo Canadá, mirá lo que hace todo el mundo. Todos ponen aranceles y acá tenemos un gobierno, eso es lo que falta, que abre de manera suicida, ¿no? Sí, y Patricia Bullrich ahí, como testigo, en representación de quién no queda claro. Bueno, uno puede interpretar esas cosas. Patricia es Patricia. También es cierto que es una figura que se asume a sí mismo, por lo menos hasta ahora, como parte del sistema. ¿Sí? Alguien me dijo que Patricia, en una reunión que tuvo hace algún tiempo con legisladores propios, decía: no nos podemos mover porque esta vez, si esto fracasa, nosotros nos vamos arrastrados. ¿Sí? Bueno, es una posibilidad muy concreta. Es una posibilidad concreta que ella lo entienda, digamos, por eso pueda entenderse que mantiene equidistancia porque es su capital, y esa equidistancia muchas veces tiene que ver con que someterse a los designios de Karina y perder su personalidad pública puede ser sacarle todo volumen, sobre todo en una eventual paritaria hacia adentro del gobierno. El viernes estuvieron juntas Karina Milei y Patricia Bullrich en un evento de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, y la explicación era: le firmó en este acto Karina el acta de defunción a Adorni. Digamos, admite que Adorni no es un jugador más en la Ciudad de Buenos Aires y tiene pragmáticamente que volver a ver cómo establece la relación con Patricia. A Patricia, de todas maneras, todavía le va a costar una cuestión de dimensión personal, que es la relación con Manuel Adorni. Adorni se manifiesta ofendidísimo, dolido con Patricia Bullrich porque le recuerda que cuando ocurrió aquella bestialidad del ataque de un gendarme contra Pablo Grillo, el disparo, él en una conferencia de prensa salió a hacer una defensa cerradísima de Patricia Bullrich, habló incluso de condecorar una consideración de ese tipo. Adorni recuerda aquí el episodio y dice: ahora fue Patricia la primera que me tiró abajo del tren y se despegó de mi cosa. Digo, ¿cuántas veces en la política juega la dimensión personal? Sí, la diferencia es que, bueno, Adorni es un delegado, ¿no?, del poder de Karina. Estaba cumpliendo con su función de vocero, podría decir Bullrich. Pero sí, hoy Karina quizá piensa en Bullrich para la ciudad, pero en el poder económico, en los actores del establishment, están pensando en un plan B, ya no para la ciudad. Lo que ven es el agotamiento, la encrucijada en la que está Milei desde el punto de vista económico, ¿no? Cómo sale el gobierno desde lo económico, cómo vuelve a crecer la economía, cómo dejan de caer los salarios, cómo resolvés el problema de las familias endeudadas, y después todos los episodios más traumáticos, digo, personas con discapacidad, transporte, PAMI, digo, son demasiadas escenas. Por eso está bien el dato de obra pública, porque de algún lado tiene que salir algún tipo de fondo que pueda compensar esta caída que es ya prácticamente generalizada, ¿no? Y hablando del momento del gobierno y la reunión de Macri con Pablo Roca y la cuestión de Patricia, también es cierto que no es casual que empiecen a florecer algunos personajes. Dante Gebel se vino a Buenos Aires, dio una entrevista, varias entrevistas en estas horas, anoche con Novarecio, hoy creo que estaba grabando, estaba saliendo en Gelatina. Un movimiento, eso también del otro lado te está demostrando que alguien está viendo un vacío. Y también es cierto, y esto lo pongo sobre la mesa, que aparece en ese segmento. Dante Gebel dijo: no tengo nada que ver con el peronismo. Me dijeron que la semana pasada una reunión importante de Jorge Brito, que hace un par de días había recibido a Victoria Villarruel. Alguien le preguntó: ¿por qué te reunís con Villarruel? Quizá,
voy a usar una palabra que son esas definiciones un poco que después te arrepentís cuando estás en un corte, pero parecía como cierto amateurismo político en el hecho de presumir que aparentemente Victoria Villarroel o alguien de Victoria Villarroel planificó una reunión y Brito la recibió y hablaron, y que después la trascendencia de esa reunión lo puso más en una incomodidad de tener que dar explicaciones porque no tiene que ver con su plan, en principio. Sí. Pero bueno, pero Brito evidentemente empieza a dar movimientos, trata de ordenar una especie de dispositivo político para dar el próximo paso. Y no me parece menor en el contexto de que es porque todos, quizá todos, nos equivocamos mirando lo mismo, pero todos están viendo la misma política, la misma película, en el sentido de que el gobierno está en una situación de debilidad y todos ven una oportunidad. Y sumo algo más, me parece que todos ven una oportunidad fuera o culposamente desvinculado del peronismo convencional. Sí. Por esto que decías vos de Roca, Sí. de que hay que buscar opciones por afuera, que no sea lo que tiene que ver con el peronismo-kirchnerismo. Bueno, ahí, claro, es importante porque me parece que el dato nuevo, si bien el caso Milei trajo la idea de que los outsiders pueden llegar en tiempo récord a la Casa Rosada y el peronismo empezó a buscar sus propios outsiders o la oposición empezó a buscar un outsider, ahora la novedad me parece es que también el bloque de poder que estaba alineado detrás de Milei empieza a buscar un plan B, un outsider, lo que sea, para ver de dónde se sale. Hay una pregunta para el peronismo acá, medio envenenada, que es cómo está el peronismo hoy con los sectores populares. Yo ayer tenía una charla con una dirigente del movimiento Evita de Costa Esperanza, que es un asentamiento en San Martín, Sí. con Urbano Norte, y ella me decía: no le vayas a hablar a los vecinos hoy de política porque te sacan cagando. La gente está enojada con toda la política, ¿no? En su momento la gente estaba enojada, sectores populares estoy hablando, con la política, con el sistema político. Podemos pensar en Cambiemos, podemos pensar en el peronismo, en el Frente de Todos, y fue a Milei. Bueno, hoy el enojo es con Milei, se demuestra, el caso Adorni lo hace muy patente, bueno, Milei es casta, o se adaptó a la casta, o se convirtió en casta muy rápido, pero eso no necesariamente, y por eso se lo tiene que preguntar la dirigencia del peronismo, no necesariamente implica que el enojo con Milei son votos que van directamente hacia el peronismo. Entonces, cuando Roca dice peronismo no, se puede entender porque hay una cosa visceral de un sector del poder económico. Bueno, pero está viendo un escenario sí. que no es, lo que vos ves es lo mismo que ve Roca, en el sentido, sí. Ayer me lo dijo un dirigente muy importante del peronismo, con uno de los dirigentes que tiene poder, me dice, doblan, pero no vienen para acá. Diciendo, la gente dobla, que estaba con Milei, dobla, pero no vuelven. Esa fue la frase, doblan, pero no vuelve. Ahí hay una clave. Y ahí hay un dato, me parece, la definición me pareció perfecta de ese momento, digamos. Y por ahí el peronismo estaba muy confiado que en algún momento Milei la iba a chocar. Todavía puede suceder. Sí, y que cuando choque iba a volver el péndulo necesariamente para atrás. Yo creo que muchos no están viendo, esto lo repito porque un consultor me da un dato que me pareció interesante, que hay un fenómeno vinculado con la nitidez. Que los candidatos, sean o no sean de la política, tienen que tener nitidez cuando dicen, cuando hablan, tienen que decir cosas. Porque Milei demostró no solo que era outsider, sino que fue una campaña diciendo cosas que en otro contexto que un laboratorio de campaña le hubiese dicho no lo digas, y dijo cosas y ganó desde la autenticidad, en todo caso, de ser auténtico y de decir lo que él quería hacer. Bueno, que hoy hay que decir cosas, no se puede tomar posiciones ambiguas ante determinadas situaciones. Y me parece que el peronismo está un poco en esa trampa. Primero porque uno mira peronismo globalmente y no todos piensan o dicen lo mismo. Sí. Pero también el peronismo da la impresión que se siente en cierta comodidad de decir, bueno, me va a volver solo sin yo tener que hacer ningún esfuerzo. Bueno, ahí para mí hay una clave central para leer este momento, porque Milei
efectivamente pierde apoyo. Hay encuestas que asustan realmente cómo cae la adhesión, cómo la mitad, dicen algunas encuestas, de los votantes de Milei hoy dicen no estoy bien, el 46% dice no estoy bien. Entonces, eso es cierto, pero así como este dirigente te decía, doblan pero no vienen para acá, el riesgo del peronismo es comerse la curva. Claro. Comerse la curva y pensar que el agotamiento de Milei representa automáticamente una relegitimización del peronismo. El peronismo otra vez vuelve a ser un instrumento para los sectores populares de transformación o un instrumento que puede generar adhesión. Y hoy no es ese el estadio. Esta dirigente del Movimiento Evita me decía, están discutiendo candidaturas, claro. La gente está resolviendo su día a día, ¿no? Porque está viendo cómo no tiene más el volver al trabajo, o no tiene las changas, o nos quisieron convencer de que no trabajábamos, hoy trabajábamos 3 o 4 trabajos por día para poder comer. Esa es la situación en muchos barrios, ¿no? Base histórica del peronismo, algunos de esos sectores se fueron con Milei. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una clave de cómo se sale de esta crisis, ¿no? Hacia dónde va la Argentina si Milei no encuentra alguna salida virtuosa, que hoy parece muy difícil. Distintos economistas te dicen, si hoy Milei devalúa para que la actividad vuelva a crecer, eso se va a inflación, sí. Empieza a detonar su propio activo, el único logro. Si no devalúa Milei y sigue con este esquema de dólar planchado, vemos un tendal de perdedores. Entonces es una situación difícil para el gobierno, para Caputo, para Milei, eso está claro, pero por eso digo, hay un tufillo al fin de la convertibilidad, ¿no? O sea, si bien tenemos vaca muerta, minería, agronegocio, que eso no estaba, ¿no? Si bien hay una red de contención social, lo que hay es una parálisis muy grande en muchos sectores económicos, como una larga agonía, me parece. Sí, y el ordenamiento también de cómo se para la política o cómo se paran las ofertas políticas frente a ese escenario. También una cosa que decía Macri está convencido, yo creo que es una verdad que si lo hipnotizás él va a admitir que no es así. Dice, él tiene los votos del PRO prestados. ¿Sí? Posiblemente haya un sector del voto del PRO que todavía esté renegado, buena parte del voto del PRO en el balotaje esté en una distancia. También el 2025 demostró que el votante libertario se volvió más parecido al voto de Cambiemos que lo que había sido el propio voto libertario del 2023. Y si sigue perdiendo votos de sectores bajos y solo le queda como núcleo duro lo que es más antiperonismo, voto pro, uno puede explicar entonces que se vuelve un problema siquiera simbólico lo de Mauricio Macri. Pero lo otro que vimos en los últimos 15 días, o por lo menos en los últimos 5 o 6 días, voy a cortar más el plazo, es un gobierno tratando, así como no sabe que si hubiese respuesta económica no va a ser ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, sino al mediano plazo, tratar de volver a ser el Milei provocador, disruptivo, que propone cosas, que genera discusión. Y dentro de esa variable aparece una reunión que tiene en este momento, cuando estamos grabando, a las 2 de la tarde en Casa Rosada, que es Peter Thiel. Peter Thiel, porque te había escuchado ahí que como es alemán se le dice Peter, no Peter. Nacido en Frankfurt, un personaje muy interesante, muy polémico, sobre todo. Y bueno, ya estuvo con Milei en mayo del 2024, hoy lo estaba recibiendo nuevamente, hace un par de días que está en Buenos Aires. Martín Barbaski decía que posiblemente se iba a comprar una propiedad acá, Peter Thiel, pensando en un refugio ante una guerra nuclear. Peter Thiel tiene nacionalidad neozelandesa, donde también... No vio que Milei estuvo en Israel. No lo vio, pero bueno, pero dice, está lejos. Argentina está lejos también. Un amigo que vive en Europa me dice, cuando para nosotros hay novedades de que se para el conflicto en Irán, nosotros descansamos. Ustedes están lejos, nosotros estamos acá nomás. También tiene nacionalidad neozelandesa, pensando lo mismo, en una cuestión de una crisis a nivel mundial. Pero estuvo con Milei. Sí, ¿para qué viene es la pregunta, no? Bueno, uno siempre mira a Santiago Caputo, lo que hace, lo que dice y demás. Y hay un tuit que quiero que lo miremos.
que es del día 22 de abril, y está, que pasó para mí bastante desapercibido. Cita a Nicolás Promancio. Nicolás Promancio es un hombre del mundo libertario, fue hasta hace poco tiempo asesor privadísimo de Carlos Presti, el ministro de Defensa. Un hombre que alguno explica que es como el ala Fuerzas Armadas de pensamiento, de seguridad nacional de la Fuerza del Cielo. Hace un tuit: drones igual ataque más eficiencia más obtención de grandes volúmenes de información, igual necesidad de integración en software más implementación de IA para procesar datos, igual conciencia, situación full más plataforma para tomar la decisión. Parece un larguísimo alias de banco, pero no lo es. Es una idea que la sintetiza Santiago Caputo cuando habla más arriba: Argentina necesita dar un salto cuántico en materia de seguridad nacional, aunque a los zurdos le dé taquicardia. Y en este contexto, Peter Thiel está con Javier Milei. Sí. Bueno, un empresario que en su momento fue uno de los fundadores de PayPal, fue uno de los primeros accionistas de Facebook también, asociado con Zuckerberg. Hoy la tecnología de moda, si bien tiene 20 años o más de 20 años, es Palantir, que es este sistema, bueno, de control, ¿no? De control sobre las poblaciones. Por eso se hablaba de que ICE tenía el sistema de Peter Thiel. Bueno, y eso se lo puede llegar a proveer a la Argentina, el Ministerio de Seguridad puede llegar a estar interesado. Hay que ver, esa es hoy la empresa que más presente está en este contexto global, en la discusión global, por lo que vimos que hizo Trump en la frontera de Minnesota, ¿no? Toda esa situación que vimos, esa cacería que terminó con muertos, etc. Bueno, la tecnología hoy la provee al Pentágono Palantir. Una tecnología, además una empresa que en su momento surge del financiamiento de la CIA, porque ahí sí, aunque a Milei le dé también lo aborrezca, o a Santiago Caputo eso le pueda generar urticaria, todas esas grandes empresas fueron financiadas por el Estado, ¿no? Bueno, lo dice ahí después Promancio en otra parte, dice: los desarrollos militares, que los desarrollos militares siempre están el GPS, la propia web, los desarrollos militares después se convierten en desarrollos que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida de las ciudades y de las poblaciones. Bueno, ahí está un poco esta clave. Y hay una observación que ahí me parece que lo vinculás. Peter Thiel habla mucho, tiene un libro que se llama De 0 a 1, que es un poco más pensado como para los emprendedores, pero hay un tramo donde él habla de la ideología de la competencia, ¿sí? Que es interesante porque él cómo define la competencia y hace una defensa abiertísima de los monopolios, diciendo que la competencia en realidad es un problema porque todos ganan menos y no gana el consumidor. Es un poco contradictorio si lo lees con la apertura indiscriminada que hace Javier Milei, al menos en algunos rubros de lo que tiene que ver con la economía. Sí, un personaje de novela, ¿no? Como lo es también Elon Musk. Y la particularidad de Musk, de Thiel, que también fueron socios en algún momento, es que nacen del corazón de Silicon Valley, ¿no? Donde hay, se supone, en California, una ideología progresista, nacen esta especie de monstruos de la extrema derecha o de la derecha que se preguntan si es compatible la democracia con el capitalismo. Hay otro teórico que se llama Curtis Yarvin también, que dicen que Thiel se lo acerca en su momento a Trump, ¿no? Un actor que financió la campaña de Trump a partir de 2016 y después se acercó y mucho, y esto sí me parece que es un dato para adelante, también importante porque no sabemos hasta cuándo dura el poder de Trump, fue un gran financista de J.D. Vance. Claro. O sea, uno de los principales financistas en Ohio cuando empezó su carrera como senador, J.D. Vance. La plata era de Peter Thiel, que también financiaba en Arizona a otro socio de él que se llama Blake Masters. O sea, buscando republicanos. Solamente para decirlo, Vance es el vicepresidente de Trump, digo por las dudas. El vicepresidente. Si en la cantidad de las referencias y menciones venimos hablando. Pero con un por ahí perfil distinto al de Trump, ¿no? Sí, mucho más que republicano clásico y también más extremo. Exacto. Entonces, bueno, es un jugador de un nivel absoluto hoy, de un poder absoluto. Es muy buena la autobiografía de Vance.
Sí, es muy buena. Es muy La buena. estuve mirando, me la recomendaron y es interesante el personaje y ahí te da la dimensión de esto que decís vos, la profundidad estructural, ideológica y de formación de poder y de política. Sí, toda su historia, Es una figura... Una figura distinta a la de Trump, Sí. que bueno, siempre fue un magnate. La historia de Vance es la de alguien que viene de los Apalaches, ¿no? Claro, O sea, otra historia, claro. más del sujeto trumpista que llega al poder después, ¿no? Alguien que viene de la base. Pero bueno, todo este mundo de Silicon Valley, de los fondos de inversión, del poder tecnológico que influye sobre la política, que financia candidatos, pero que también un día pueden decir, soy yo el candidato, Por supuesto. ¿no? Bueno, tienen un vínculo con Milei. Yo no sé si hoy Milei tiene la vitalidad política para ofrecerle algún tipo de oportunidad seria a Tilo hoy, ¿no? Sí, posiblemente le sirva por lo menos como para esa coreografía que le gusta a Milei de mostrarse o aparecer con grandes personajes, más Sí. allá de que sean... Que hace rato no se ve con Max. Desde que Max se fue del gobierno de Trump, se interrumpió ese Se vínculo, interrumpió ¿no? ese romance. Y desde que Huertain se fue también del gobierno. No sé si Huertain tenía que ver en el acercamiento, facilitaba... Bueno, el que en su momento lo vincula a Till es Oxenford, Sí. el embajador, en Washington. Till también hace una cosa, porque lo voy a vincular con un detalle que para contar. Hace toda una referencia respecto a la importancia de los que están en Silicon Valley si tienen Asperger. Que eso le da porque hace toda una apreciación bastante llamativa de la competencia entendida en clave de shakespeariana, donde dice que la competencia en realidad se vuelve una cuestión personal, no una cuestión de competencia de productos, y esa competencia personal altera y termina siendo perjudicial para todos. Habla de los Montecco y los Capuleto, que los dos perdieron esa competencia, perdieron a sus hijos. Entonces termina diciendo que en Silicon Valley tener Asperger es un buen dato porque tenés menos sensibilidad de carácter emocional o de vínculo. Hoy me enteré en una charla que el que tiene Asperger se lo diagnosticaron a los 40 años, es Dante Gebel. Ah, mirá vos. Y que tuvo que hacer todo un desarrollo de aprendizaje, interpretar sensaciones, emociones, incluso hasta leer la ironía, porque él no lo podía hacer y se lo diagnosticaron a los 40 años. Digo, porque es un tiempo bastante particular en ese Vos sentido. decís, Goebbels no tiene que ver con el peronismo, pero... él dice que no tiene que ver con el peronismo. Pero tiene detrás suyo a sectores mucho del peronismo. Claro. Mucho peronismo. Yo lo que leo que él dice, tiene tanto peronismo detrás que lo que debe decir es que no tiene nada que ver con el peronismo. Yo creo que es una reacción medio básica, medio de manual. En el medio también hay una pelea tremenda en el mileísmo político, ¿no? Con eso te digo, porque habla también de este momento del gobierno, lo económico, lo político, esa pelea pública, denuncias en la justicia de Sebastián Pareja contra gente de Santiago Caputo. Y lo que que parecía que se venía apagando, ayer lo reactivó Santiago Caputo con el otro tuit. Al final de hoy hacemos un podcast con el tuit de Santiago Caputo. Linda operación de Robles para ensuciar a la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en beneficio de Horacio Rossetti. Me pregunto quién más estará detrás. Cita una nota de La Política Online, que después fue replicada por el canciller, sobre una supuesta reunión entre Macri y Lorenzetti, que niega tanto Macri como Lorenzetti. Aunque hay vasos comunicantes, ¿no? Sí, aunque dicen ambos que que la relación entre ellos no es para nada buena y que no parecía un escenario de que haya ocurrido o que ni siquiera fuese posible. La cuestión es si la teoría es así. A mí la reunión me la niegan. Sí. Punto 1. Hablamos hace como 4 episodios atrás de que había una reconfiguración en la Corte
y que eso está ahí. Hmm. Es un tema para charlarlo. Venimos anunciando y nunca nos metemos de lleno. Pero acá me genera una cosa más. Me pregunto quién más estará detrás. Dice Sí. Santiago Caputo de su cuenta en Twitter. Y cuando vos preguntás a los que conocen e interpretan quién más está detrás, a quién vería detrás, sería a los Menem. Si esto es Robles Menem, naturalmente tiene que ver con la tensión interna y una explicitación de esa disputa interna luego de lo que ocurrió la semana pasada, que además el sábado va a tener otra expresión, porque Karina Milei va a estar en Suipacha en una actividad política con Sebastián Pareja. Sí. Y hace 15 días venimos escuchando toda la fuerza del cielo diciendo que Sebastián Pareja es un problema para el gobierno y que Sebastián Pareja debería soltarlo Karina Milei, debería soltarlo Javier Milei. ¿Cómo responde Karina Milei ante ese pedido, ese clamor de la calle virtual? Me muestro con Pareja. Bueno, la interna está, alguien me dijo, es una tensión que electrocuta, ¿no? Entre Caputo, Santiago No se habla. y Karina Milei. No se Claro, es una relación que no tiene retorno. Ahora, Santiago Caputo es el herido, es el desplazado del área de justicia, ¿no? Es el que intentó en su momento traer al hijo, el que intentó en su momento vía Lorenzetti también armar una nueva corte, y es el que hoy también uno podría preguntarse, quizá está viendo que el plan de Karina con Maíquez está fracasando, porque si uno ve la vocación, el compromiso con la justicia que se advierte en el caso Adorni de parte de Ariel Lijo y otros personajes de Comodoro Pi que de repente se despertaron y le cuentan las costillas a Adorni. Bueno, Santiago Caputo le puede decir a Milei, y yo sé que hubo una reunión entre Santiago Caputo y Milei muy larga, por lo menos una, el viernes 10 de abril, muy larga, en Olivos, donde de ahí algunos dicen salió este Adorni que va por la revancha y que vuelve a recuperar el humor y que quiere ir al Congreso la semana que viene. Pero en esas reuniones Caputo le puede decir también a Milei, mirá que Maíquez no te garantiza la paz con la mafia judicial, ¿no? Se está viendo que ese operativo contención de daños no da resultados y la Corte tiene que ver en todo este juego. Sí, claro. Entonces Santiago Caputo, que vio cómo a Merio lo sacaron por la puerta de atrás, hoy procurador, puede decir, volvamos a intentar otro diseño de poder para tener realmente impunidad del Poder Judicial y de Comodoro Pi. En un momento alguien decía, cuando hablaba de la reconfiguración de la Corte, una reconfiguración que en teoría ahora sería, yo creo que estamos en un momento 1-1-1, ¿sí? Cada uno por su lado, con relaciones cruzadas, pero que posiblemente se esté ante la eventualidad de un 2-1 entre Lorenzetti y Rosenkrantz y del otro lado Rosati. Rosati le hizo saber en la reunión de comisiones del Consejo de la Magistratura, cuando dijo, mejor no tratemos el tema del cambio del reglamento, porque decían que la votación salía aplastante en contra de lo que pedían Lorenzetti y Rosenkrantz en su acordada, como diciendo, los muchachos los estoy cuidando, pero alguien dice con cierta malicia, en su momento Milei se asoció con la minoría de la Corte, sí, que era Lorenzetti, para ir a ocupar la Corte, y le salió mal, y ahora, si aplicase lo mismo, se vuelve a asociar con la minoría de la Corte, claro, que sería en este caso Rosati, si haces la traslación entre Rosati y vinculás en una serie de hilos un poco sinuosos que llegan hasta Maíquez. Hasta donde sé, y uno sabe solamente la punta del iceberg, hay como cierta cautela todavía respecto a Santiago Caputo y Maíquez. Como que Santiago Caputo no le está tirando todo el camión encima a Maíquez, quizá porque puede establecer esa relación. De alguna manera a Maíquez lo trajo alguien. Sí. ¿Y cómo no llegaron está dando resultado? Me parece que era una apuesta mucho más ambiciosa y el gobierno se encuentra con que está atajando penales también en ese frente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Maíquez, no? Porque algunos hablan de que también quiere ser procurador, es ministro de Justicia, tiene una disputa con Lijo, la familia judicial. Bueno, todo esto es especialmente importante en un contexto donde los números no cierran, ¿no? Claro. Porque si no, todo esto sería pelea de palacio
desligada totalmente de la calle, pero empieza a cambiar cada vez más el humor y el poder lo olfatea también, que ese cambio de humor social puede, bueno, generar mucha incertidumbre y muchas turbulencias hacia adelante en el experimento de Milei. Y te cierro, Diego, un dato más para completarlo, que es el proyecto de reforma política, que presentó el día martes, lo había anunciado, lo anunció desde Israel, estaba ahí, fue un proyecto bastante... repite un poquito lo que se venía hablando, la novedad fue un poco ficha limpia, pero lo que uno ve del proyecto es que es el proyecto de un gobierno que se asume que no tiene asfaltada la cuestión electoral. Es un gobierno, a ver, todos los espacios políticos cuando piensan una reforma política la piensan consciente e inconscientemente, abierta o secretamente porque creen que eso los beneficia. Eso es obvio, es natural que eso ocurre. Ahora, el gobierno toma una serie de medidas donde uno ve prácticamente que es un proyecto pensado para ver si gano en primera vuelta. Saca las PASO, y por eso hoy hablábamos de lo de Macri. Las PASO podría ser el instrumento que ordene a la oposición en una oferta mayoritaria y competitiva. Sacar la PASO dispersa un poco y además le da más poder a la lapicera del oficialismo, sobre todo si mañana pensá, por ejemplo, no Macri, pero pensá los gobernadores, pensá los Rogelio Frigerio de la vida, sin PASO, que solo puedan negociar algo con la Casa Rosada. Siempre hablando de que yo repito esto hace mucho tiempo, que es Juan Garibotto, un dirigente del peronismo bonaerense, siempre decía, las leyes electorales es como hacerse un traje a medida 2 años antes de la fiesta, no sabes si te va a quedar bien, grande, te va a apretar o no. Bueno, es un poco. Hoy ve el gobierno las leyes electorales en este contexto, define el contexto y el momento que se asume el gobierno. El arrastre de la BUP, de la boleta única de papel, también es una forma de decir, no quiero que se me disperse, entonces, si voy a arreglar con Bereltinec en Río Negro, quiero que Bereltinec no lleve gobernador, no lleve candidato a presidente, pero además esté colgado de mi candidatura a presidente, no que deje suelto y que para arriba sea presidente el votante de Bereltinec. Digamos, objeciones, planteos de ese tipo en todos los niveles. Y otra cuestión que también tiene que ver con complejiza la existencia de los partidos y los frentes electorales. Porque, por ejemplo, un partido nacional tiene que tener, en vez de 5 como tiene ahora, tiene que tener 10. Está el financiamiento también, ¿no? El financiamiento, que le da mayor presencia al financiamiento privado. Y elimina o reduce al mínimo. Y reduce los controles. Y también elimina los medios, la publicidad en medios audiovisuales cedida, también hace que el apoyo publicitario del Estado a los candidatos, ¿no? El Estado se borra y que entren los privados. Bueno, ahí es el que tiene guita hace campaña y el que no tiene guita no hace campaña. Es así de simple y eso uno puede pensar que de mínima lo que puede tender es a polarizar las ofertas o a que tengan mayores chances, por lo menos, de exponerse los que tienen guita para jugar ahí. Por eso un candidato como Brito, un candidato como Galperín pueden tener más como fue en su momento de Narváez, ¿no? Bueno, esto nació con de Narváez. La ley de democratización que votó el gobierno de Cristina Kirchner nació con de Narváez por aquella campaña del 2009 de muchísima guita y además una campaña de buena factura. Yo creo que el problema del Milei es hoy, ese traje a medida que está encargando, no sé cómo le va a quedar, pero tiene que encontrar algo rápido el gobierno para salir de la encerrona, que excede a la política. Me parece que tiene más que ver con la cuestión económica. Está el gobierno en su propia trampa, ¿no? Que es este diseño económico que pensó Milei, de tener una inflación basada en la paz de los cementerios. Está tocando un límite, ¿no? Está muy agotado el modelo. Algo van a tener que inventar rápido y no se puede esperar 2 años. No, igual ustedes pueden esperar hasta el próximo jueves. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar del otro lado. Suscríbanse. Vean también Se Viene los lunes La Cumbre con Poli Sabatés, con Andy Lerner, con Lucía Isikoff, con el compañero Toto Ibáñez. Los martes Datita con Andy Lerner y con Berco. El jueves que viene, acá en Carne Política Cruda, nos volvemos a ver. Nos vemos.